Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de historia. Hoy vamos a desarrollar el tema de política imperialista. Vamos a ver las características, el desarrollo histórico y el impacto global que ésta llegó a tener. Bueno, para iniciar nuestro tema, vamos a contextualizar un poco lo que es la política imperialista. Eh, digamos que esta fue como una estrategia que se adopta principalmente por las potencias industriales durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, precisamente la finalidad de esta estrategia pues era poder expandir el poder político, económico y militar sobre otros territorios. Este proceso está muy relacionado con el proceso de la Segunda Revolución Industrial y el crecimiento del capitalismo y la competencia entre las potencias europeas, principalmente por los recursos del mercado y el prestigio internacional. Digamos que entre los años de 1870 y 1914 es un periodo en donde Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos intentan ampliar su dominio sobre grandes regiones de África, Asia y Oceanía. A este periodo lo vamos a conocer como la era del imperialismo y precisamente buscaba eso, eh, la expansión y ganar de alguna manera la subordinación política de estas regiones que eran muy amplias. Sobre todo porque, bueno, África, Asia, Oceanía y América Latina también, pues estaban, recuerden, de alguna manera bajo, pues bajo un proceso de crecimiento. Y bueno, el imperialismo no solo va a transformar el mapa político del mundo, sino que también provoca profundos cambios económicos, sociales y culturales también en los territorios dominados. Hablamos de que, bueno, se encuentran algunos eh, accesos a materias primas, a mercados para exportar productos de manufactura y, bueno, las oportunidades de invertir se empiezan a ampliar. Algunas características pues no muy como claves, sino como las más observables en este periodo histórico, es la Conferencia de Berlín en el 84, en donde las potencias europeas acuerdan algunas reglas para la colonización de África. También otro dato relevante del periodo, bueno, es la expansión colonial británica en Asia y África, en donde se consolida el Imperio Británico. Y bueno, este periodo también es como el más extenso de la historia. Y luego viene la penetración económica y política de Europa a China a través de las esferas de influencia y la expansión de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense del 98, que le permite precisamente controlar territorios como Filipinas, Puerto Rico y Guam. Vamos a revisar algunas de las características de la política imperialista. Recuerden que presenta varias características fundamentales y estas las vamos a dividir precisamente en cinco. Vamos a hablar primero de la dominación de la expansión territorial. Recuerden que una de las principales o de los principales objetivos era controlar nuevos territorios para ampliar la política militar. Y bueno, luego vienen los dominios económicos. Los dominios económicos, pues es porque las colonias principalmente funcionaban como fuentes de materias primas. De ahí tomaban el caucho, el algodón, los minerales y esto eran para producir algunas situaciones industriales. Entonces ellos lo que se dedicaban era a vender la manufactura. Luego viene pues la justificación ideológica como esa superioridad em, del pensamiento que buscaban, en donde pues ellos tratan de justificar como el darwinismo social, lo que llamaban la misión civilizadora, pues pretendía precisamente decir que la dominación era justa porque pues llevaban esta ideología a otros lugares en donde pues de alguna manera los pueblos estaban desfavorecidos y que esta era como la parte que les iba a permitir desarrollarse o sobresalir. Y bueno, viene también la superioridad tecnológica y militar. Esta precisamente es porque pues las potencias industriales estaban muy bien dotadas de armamento,
aparte de que tenían más armas, pues también eran más avanzadas, había barcos de vapor y ferrocarriles, y esto facilitaba precisamente el movimiento de varios insumos y por lo tanto favorecía la conquista de los territorios. Y bueno, luego vienen las rivalidades entre las potencias. Esto era por el control político, ya sea de manera directa o indirecta. Las potencias podían gobernar colonias a través de administraciones directas o mediante protectorados, en donde se mantenían líderes locales, pero de manera subordinada. Esto va a contribuir precisamente al clima político que da origen a la Primera Guerra Mundial. Esto es muy importante porque, bueno, de aquí se desatan varios eventos históricos que más adelante, pues, llegan a impactar a nivel histórico. Bueno, hablamos de que precisamente eh, el desarrollo del imperialismo se da entre los siglos XIX y XX. Recuerden que estos siglos eran fundamentales porque varias naciones se estaban consolidando económica y políticamente. Por lo tanto, aprovechaban esta debilidad o este proceso de consolidación de las naciones para poder absorberlas o apropiarse de ellas. Eh, pues algunas de las cosas más interesantes fue que cuando quieren apropiarse principalmente de África, llega a existir como un reparto, ¿no? Entre algunas naciones que, bueno, querían tener una parte sustancial de este país y pues empiezan como a hacer acuerdos entre ellos sin considerar las necesidades propias de África, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Congo Bajo, el control se le dejó al rey Leopoldo II de Bélgica y bueno, esto era como una regla, ¿no? Repartirse parte del territorio y pues de alguna manera favorecerse y pues como resultado trajo que pues cerca del 90% de África pues estaba bajo ese dominio europeo. El imperialismo en Asia pues también trae cambios políticos muy importantes porque el imperialismo británico en la India consideraba la colonia más importante a Gran Bretaña porque pues habría riqueza agrícola, pero cuando se extienden a Asia también buscaban dominar a China por la cuestión del opio. Recuerden que hubo una guerra en la que Gran Bretaña obliga a China a abrir su comercio del opio y acceder a territorios por Hong Kong. Recuerden que incluso había una reina que podríamos decir que fue como la primera que institucionalizó pues que fuera legal el comercio del opio, ¿no? Y luego viene pues la expansión imperial de Estados Unidos y Japón, y a finales del siglo XIX pues surgen esas potencias imperialistas, lo que es Estados Unidos, porque bueno, tras la guerra del 98 con Puerto Rico, con Filipinas y Guam, ellos obtienen este territorio y se consolidan como potencia en el Caribe y en América Latina. Y bueno, finalmente está Japón, que también es un punto muy importante porque en la restauración Meiji en el 68 se modernizó pues rápidamente y expande su poder en Asia después de que vence a China precisamente en el 95 y a Rusia en 1905. Entonces digamos que estos conflictos y estas resistencias que surgen pues de alguna manera reconfiguran el orden mundial y empiezan esas rivalidades, ¿no? Y este es uno de los detonantes o los factores que contribuyen precisamente al estallido de la Guerra Mundial en el 1914. Bueno, para concluir, hablamos de que, bueno, el impacto del imperialismo es de manera global, redefinió fronteras, se crearon colonias nuevas, hubo tensiones entre las potencias europeas, hubo un impacto económico impresionante, social y cultural, porque bueno, había imposición de lenguas, de religiones, sistemas educativos europeos que se trasladan a otras naciones, y esto transforma sustancialmente la estructura social. Y bueno, esto hace que surja un movimiento nacionalista y de independencia nuevamente para el siglo XX. Por ejemplo, hablamos de cuando se trata de independizar la India de la corona británica, cuando África también empieza a tener sus rebeliones civiles como en Argelia, Túnez y Marruecos, el Congo que trata de quitarse el dominio belga, y bueno, Estados Unidos en Filipinas y en el Caribe que también tratan de alguna manera de de salir de ese yugo político.
Entonces, de esto podemos concluir que la política imperialista es uno de los procesos más determinantes de la historia contemporánea. No solo porque afecta el equilibrio del poder mundial, sino porque, bueno, de alguna manera la estructura política, económica y social de numerosos países también se vio modificada o afectada. Aunque las potencias se justificaban en que esta expansión eran para progreso y civilización, lo cierto es que en varios casos la explotación económica y la desigualdad que había en cuanto a la sociedad, pues fue bastante grande, muy notoria. Por eso podemos comparar al imperialismo con como si fuese un tablero de ajedrez, en donde, bueno, todas las potencias movían territorios y pueblos como piezas estratégicas para aumentar su poder únicamente. Entonces, las fronteras, los conflictos entre estas fronteras, las desigualdades actuales, pues tienen sus raíces precisamente en este periodo histórico. Bueno, como siempre, recuerden que tenemos nuestra sección de preguntas de repaso. La pregunta número uno sería, ¿la política imperialista de finales del siglo XIX se relaciona principalmente con? Bueno, recordemos que la industrialización generó demanda de materias primas, de mercados y de espacios para la inversión de capital. Por lo tanto, se buscaba la expansión del imperialista precisamente para la obtención de estos recursos, de las materias primas, como el algodón, el caucho. Y por lo tanto, la respuesta correcta es B. Las necesidades económicas de las potencias industriales generan precisamente o se relacionan con esta política imperialista. Número dos, la conferencia de Berlín de 1884-85 fue relevante por, bueno, recuerden que esta es una de las conferencias más relevantes porque aquí es en donde las potencias hacen acuerdos para dividirse el territorio de África, legitimando de esta manera que, bueno, pues tenían derecho a la expansión colonial europea. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Esta conferencia es la que regula el reparto colonial de África entre estas potencias europeas. Tres, una consecuencia estructural del imperialismo fue, pues, la integración de la desigualdad de colonias en el mercado a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque las colonias se especializaron en exportar materias primas, mientras que dependían de productos industriales de las metrópolis. Esa fue una consecuencia. Cuatro, el imperialismo contribuyó indirectamente al estallido de la Primera Guerra Mundial porque recuerden que de estas fricciones de la desigualdad social surgen las rivalidades imperialistas, la modificación de fronteras aumenta esa fricción y por lo tanto las tensiones diplomáticas y militares entre las potencias europeas generan competencia geopolítica por territorio y recursos. La respuesta correcta es B. Y cinco dice, desde una perspectiva histórica, el imperialismo puede entenderse como, recuerden que el imperialismo es una combinación de eventos, expansión económica, dominación política y justificaciones ideológicas. Estas mm, eran la justificación para legitimar precisamente este expansionismo y requerían la subordinación de otros pueblos para no llamarlo pues sometimiento, porque como ya había estas naciones, la mayoría ya había pasado por un proceso de independización, pues ahora se hablaba de que era como un sobreprotectorado. Bueno, como siempre, les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si requieren de mayor apoyo o de profundizar en el tema, podemos brindarles bibliografía complementaria para que puedan continuar con el análisis de este tema. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la presencia en esta cápsula y nos vemos en la siguiente.